Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, ustedes. Buenas noches, Nelson. Bendiciones para todos. Hola, buenas noches, muchas gracias. Muy buenas tardes para todas y todos. Lluvia de bendiciones. ¿Cómo están? Buenas noches, Luz. Muy Hola, bien. señora Luz, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? ¿Qué me cuentan de nuevo? Buenas noches, Lucecita. Muy bien todo. Eso me alegra. Gracias. Chicos, buenas noches. Hoy sí me demoré, fui yo. ¿Cómo están? Profe, Hola, noches, profe. muy Buenas bien, noches, ustedes. Hola, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, Bueno, profe. vamos a poner a grabar esta clase. Vamos a dar inicio a esta clase. Hoy vamos, esperen, yo pongo a grabar. Hoy las enfermedades, ¿cierto, profe? Sí, señor. Vamos a pasar de las alteraciones a lo que empiezan a ser enfermedades y que es con lo que nos vamos a encontrar en un día a día. O sea, nos vamos a encontrar en una institución educativa con este tipo de enfermedades, pero también nos vamos a encontrar en consultorio con este tipo de enfermedades con adultos que suelen negar sus enfermedades de atención, ¿cierto? Para un niño es mucho más fácil y las mamás les dicen, no, es que usted tiene un TDAH y el niño vive con eso. Los adultos tienen una tendencia a negar sus enfermedades así haya un diagnóstico, porque las personas adultas creemos que no nos van a dar un empleo si en alguna parte dice que soy un adulto con TDAH, que a mis 40 años tomo Ritalina y puede llegar a ser muchísimo más difícil de diagnosticar estas enfermedades de atención en adultos. Por lo mismo, porque el adulto se va a negar a sus síntomas.
todo el resto de una familia puede ver que yo, o toda mi familia puede ver que yo tengo los síntomas, pero cuando yo voy al médico, cuando voy al psicólogo, lo niego rotundamente, pero para no ser diagnosticado con una enfermedad atencional. La idea es que podamos ver las enfermedades, sí, desde la teoría, obviamente, cómo lo vamos a encontrar en un CIE 10 o 11, cuáles son los síntomas que aparecen en el DSM, pero mi intención hoy es que, o a partir de hoy, es que las enfermedades ustedes las aprendan a diagnosticar mirando una persona con TDAH. Hay una manito levantada. Sí, profe, buenas noches. Disculpa, es que se te escucha como robotizado. No sé si solamente es a mí o es a todos. Bueno, me avisan. Yo escucho perfecto. Solo Yo a usted, escucho bien. compañera. Listo. Escucho Entonces, perfecto. lo que les decía, sí es muy importante que lo conozcamos desde un libro, desde un manual diagnóstico, pero también es muy importante que ustedes aprendan a identificar cómo es una enfermedad atencional, una enfermedad de la atención, una enfermedad de la percepción, cómo se ven las personas. Porque cuando tenemos la tendencia a que cuando somos muy estudiosos, cogemos el DSM-5 y no lo aprendemos de memoria. Y bueno, está bien, se lo aprendieron de memoria, pero a ustedes nunca les va a llegar un caso donde la persona diga textualmente, es que yo tengo movimientos involuntarios, es que yo tengo la mirada perdida, es que mis momentos de concentración son máximo de 5 minutos, ¿cierto? Las personas no tienden a decir estos síntomas, y más por los dos casos que yo les digo. Es muy difícil diagnosticar en niños porque ellos no saben expresar muy bien qué es lo que siente, sino que nosotros tenemos que tener un ojo clínico para empezar a observar los síntomas o lo que escuchemos de los profesores, de los padres de familia, y en adultos el adulto lo va a negar. Entonces creo que dentro de todas las enfermedades es una de las más difíciles de diagnosticar, porque son enfermedades que se pueden confundir con cualquier otra. Y vamos a iniciar con, vamos a ver cuál tengo aquí de primeras. Listo. Vamos a iniciar con el TDAH, que es el trastorno de atención con hiperactividad y sin hiperactividad. Vamos a conocer primero cómo es este diagnóstico y ahorita les explico cómo es un niño, cómo es un adulto con estos síntomas. Según el DSM-5, este trastorno es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por un patrón persistente en la inatención, con hiperactividad y sin
hiperactividad. Y cuando hablamos de hiperactividad, hablamos de impulsividad. Para nosotros poder diagnosticar un trastorno como este y como todos los trastornos para poder ser diagnosticados, tienen que estar afectando o haciendo un impacto negativo en la vida diaria, sea en la vida social, académica, laboral, amorosa, personal, en todos los sentidos. Entonces, siempre que tengamos un paciente, en lo primero que nos tenemos que fijar es en el impacto negativo que están generando los síntomas en su vida diaria. Si son síntomas casuales, con los cuales puedo estudiar normal, puedo trabajar normal, es posible que no me dé para un diagnóstico. Y menos cuando son inestables. Inestables que me da 2 días esta semana, dentro de 2 semanas vuelve y me da otro síntoma diferente. Entonces, antes de iniciar, quiero que sepan que para poder diagnosticar, tiene que ser síntomas persistentes al menos por 3 semanas consecutivas o más, y que sus síntomas, cualquiera de ellos, porque no tienen que ser todos, sino que tienen que ser 6 o más síntomas de los que ya vamos a hablar, durante mínimo 6 meses, que perduren de manera consecutiva por 3 semanas y que duren en el tiempo mínimo 6 meses. Entonces, vuelvo y les digo, cada que vayamos a diagnosticar cualquier trastorno, sea este TDAH o sea cualquier trastorno, nos tenemos que centrar en que tienen que ser síntomas persistentes por al menos 3 semanas que duren mínimo 6 meses y que afecten o que tengan un impacto negativo en su vida social, académica, laboral, amorosa, religiosa, en todos los aspectos de la vida de la persona. Entonces, cuando hablamos de síntomas del TDAH, el principal síntoma es la inatención, pero ¿cómo podemos nosotros identificar qué es inatención? Entonces, estamos hablando de personas entre los 5 años, a ver, es que me da miedo decir una edad porque es que es casi que eso no está escrito en ningún libro, pero yo puedo decirles que como psicoterapeuta hace 13 años logro identificar síntomas en niños a partir de los 5 años. ¿Por qué? Porque en niños menores pueden ser, se pueden confundir con actos de niños de su edad, ¿cierto? Entonces, a partir de los 5, yo creo que podemos diagnosticar. Otra diferencia que tienen que tener en cuenta, cuando estamos diagnosticando niños, tienen que cumplirse 5 o más síntomas de los siguientes que les voy a decir, para poder decir, es un diagnóstico, es un TDAH en un niño de 5 años. Y cuando son mayores de 17, sí, con al menos 5 síntomas yo puedo dar el diagnóstico. Recuerden, y se los voy a volver a repetir, síntomas que permanezcan durante 3 semanas y que duren al menos 6 meses. Entonces, cuando hablamos de inatención,
vamos a hablar de que no presta atención suficiente a los detalles, ¿cierto? Otro síntoma de inatención es que comete muchos errores por descuidos. Dificultad para mantener la atención en tareas, juegos, indicaciones. Inatención también puede ser que parece no escuchar cuando uno les habla directamente. Entonces, con síntomas como estos, es que yo personalmente no me atrevería a diagnosticar niños menores de 5 años. Porque puede llegar a ser normal que un niño de 3 años yo le tenga que dar una indicación 3, 4 veces y siga siendo normal. Entonces, por eso yo, su profesora, piensa y opina que el diagnóstico debe ser en niños mayores de 5 años. ¿Qué es inatención? Que no sigue instrucciones. ¿Qué es inatención? Que no termina tareas escolares y laborales. ¿Qué es inatención? Dificultad para organizar tareas o actividades. No sabe por dónde empezar, no sabe cuál es el principio, el final, el proceso, se pierde. Evita en lo posible y le disgustan las tareas que requieren de un esfuerzo mental. Son personas que se les va a ver molestos por alguna indicación, por alguna instrucción que tenga más de 2 indicaciones. Ejemplo, inatención en un adulto o en un niño va a ser cuando los vean enojados porque usted le da una indicación. Barres, luego que barras tienes que limpiar el computador. Ya son 2 indicaciones, ya la persona con TDAH va a estar molesta. Y ahí es donde yo les digo, uno sí se aprende los síntomas como los muestra el DSM, pero estas cosas también las tenemos que aprender porque en el DSM no va a decir la persona se va a disgustar si yo le doy más indicaciones de las normales, ¿cierto? Inatención o un síntoma de inatención es que prefiere perder las cosas que se necesitan para la actividad que hacer la actividad. Entonces es muy común que una persona con síntoma de TDAH, ay, boté las tijeras, ay, boté el color rojo. Cuando usted le dice a un paciente con TDAH, tienes que pintar este círculo, la mitad rojo, un cuarto verde y el otro cuarto azul, a esa persona se le va a perder milagrosamente el color rojo. Y esos son síntomas que los niños no le va a, pues a usted un niño no le va a decir, es que yo escondí el color rojo para no hacer la tarea, no. Son cosas que uno por medio del juego, dentro de una consulta, lo empieza a observar. Y en un adulto, súper difícil, porque ningún adulto les va a sostener a ustedes en la cara o les va a describir en la cara que dice que se le dañó el computador para no trabajar. Entonces, ahí es donde yo les digo que es uno de los trastornos más difíciles de diagnosticar porque es de mucho análisis visual. Ahí hago un paréntesis y digo la dificultad que vamos a tener con la virtualidad porque tenemos una tendencia a que todo sea virtual. ¿Cómo vamos a identificar con un niño? ¿Cómo vamos a perder esa posibilidad de jugar en el piso con un niño para yo poder mirar si tiene síntomas de TDAH? ¿Cómo, si estoy de psicóloga en una institución educativa, cómo voy a perder esa posibilidad de ir a un aula de clase simplemente a observar para ver si este niño me presenta síntomas?
Entonces, es difícil. Inatención es cuando se distrae con cualquier ruido, con cualquier movimiento. Inatención es que empiezan a olvidar actividades cotidianas. Actividades cotidianas como levantarse, bañarse, lavarse los dientes, ¿cierto? Cosas que hacemos en la vida cotidiana las empezamos a olvidar. Ahí es mucho más fácil que un adulto nos diga, es que se me olvida peinarme, estoy saliendo para la oficina sin peinarme. Entonces, ahí tenemos que empezar a identificar cosas en los adultos y en los niños que textualmente no van a estar en ningún libro. Por eso hoy no hay diapositivas, por eso hoy no les digo todos tienen que tener el DSM o todos tienen que manejar los códigos del CIE 10, porque aunque eso lo tenemos a la mano, son situaciones que solo vamos a identificar con el intercambio, con la visión, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de que ahí, si tiene 5 o 6 síntomas, 6 en niños y 5 en adultos, de estos síntomas de inatención, vamos a hablar de que es un trastorno de atención sin hiperactividad. Si los síntomas terminan ahí, cualquiera de estos síntomas que les leí, si tiene 5 o más, entonces empezamos a identificar una presunción de diagnóstico. ¿Cómo lo comprobamos o cómo lo corroboramos? Si 5 o 6 síntomas de estos que yo les acabo de decir perduran durante 3 semanas y duran como mínimo 6 meses. ¿Cuándo es con hiperactividad? Cuando tiene todos los síntomas que yo les acabo de decir, y juega todo el tiempo con manos, pies o tiene movimientos como si se retorciera cuando está sentado. Es hiperactividad o impulsividad cuando se levanta en situaciones donde el resto están sentados. Es hiperactividad o impulsividad si corretea, se trepa, se vuelve como, vulgarmente lo decimos, como un miquito que se trepa en todas partes en situaciones inapropiadas. Ahí en un adulto es muchísimo más fácil de identificar, pues porque si vemos un adulto que se para, se sienta, se corre, coge la silla, monta un pie, monta la mano, se agarra el pelo, es mucho más fácil de identificar. Pero en un niño es posible que sea o se confundan con situaciones normales de su edad. Es incapaz de jugar, participar tranquilamente en actividades. Tranquilamente es que le decimos a adultos o niños, hagan un círculo. Todo mundo hace el círculo y esa persona hace la diferencia. Porque no hace el círculo, porque si todos están parados, él lo hace sentado. Entonces no se incorpora en las actividades. Eso también es mucho más fácil de observar que alguien lo diga verbalmente. Es hiperactividad o impulsividad que esta persona a menudo esté ocupada. Se ocupa con un lapicero, se ocupa con cualquier cosa. Se ocupa cogiendo algo del piso, pero algo se tiene que inventar para estar ocupado. Entonces, en palabras mías,
son personas que tienen como un motor, ¿cierto? Ese motor no se apaga. Coloquialmente le decimos que, y lo hemos escuchado, yo creo que hasta en nuestras casas con nuestros hijos, ¿cuándo se le acabará la batería? Ahí es donde uno dice, no se le acaba la batería con nada. Entonces es impulsividad cuando las personas hablan excesivamente. Entonces, en un adulto se puede notar más. En un adulto se puede notar más, pues porque si estamos en un grupo de personas y notablemente yo no me callo, posiblemente yo tenga por allá mis síntomas de hiperactividad porque yo para hablar estoy sola, pero en las personas que tienen este diagnóstico es visiblemente muchísimo más notable. Ahí es donde yo les digo la importancia de que este diagnóstico sea presencial. Alexa, dime. Profe, una persona, por ejemplo, que es un adolescente, ya, que para hablar, o sea, anda de un lugar a otro, quiere hablar todo a la vez. Para subir escaleras no las camina, sino que las salta. ¿Eso qué sería? Hiperactividad, Un, ¿no? un posible diagnóstico, claro. Y más en un Ah, adolescente, porque ahorita vamos a hablar de las edades también. Y ok. es un posible diagnóstico. Si esos mismos síntomas fueran en un niño, pues en un niño es muchísimo más normal porque un niño tiene mucha más energía, pero si lo vemos desde un adolescente, los adolescentes tienden a apagarse. Entre Es que fue los un niño 11, en, sí, que se trepaba a todas partes, pero ya siendo ya adulto, entonces yo decía que era hiperactividad, porque ya adulto es que camina y lo marea uno, o sea, de para allí y para acá, lo marea, las escaleras, pues las salta, ¿ya? entonces empezamos a notar ese tipo de diferencias con las edades. En un niño de 4 años, para mí es normal porque ellos brincan, saltan, se le montan a uno en la cabeza y uno no tiene paz y tranquilidad en ningún momento. Pero entre los 11 y los 16 años tienden a tener más pereza de lo normal, sus estados de ánimos están normalmente decaídos, entonces ahí es muchísimo más fácil identificar que si un adolescente está completamente disparado, algo está pasando, porque en su edad o en las características de su edad o en un adulto tiende a estar un poco más calmado, entonces por la edad es mucho más fácil y ya lo vamos a hablar. Entonces, tenemos que hiperactividad o impulsividad responde precipitadamente antes de que las personas terminen de hablar o terminen las preguntas. Quieren que su opinión se escuche siempre antes de dar la palabra, antes de terminar la oración, antes de terminar una frase. Hiperactividades son personas que tienen dificultad para esperar el turno. No son capaces de hacer una fila, no esperan el turno para nada, en ninguna situación. Y son personas que siempre van a interrumpir o se van a meter vulgarmente en las actividades del otro. Así no estén terminadas las de ellos, a ellos les interesa más interrumpir lo del otro que en terminar las propias. Entonces, estos síntomas de hiperactividad en las edades es mucho más fácil de diagnosticar, porque en un adulto que se comporte con al menos 3 de estos síntomas, para mí es hiperactividad. Habría que definir si con TDAH, pero por acá dicen que positivo, sí, es que es real. Un adulto con al menos 3 de los síntomas que yo les acabo de decir, se merece la Ritalina, o sea, ya. Pero todo tiene un proceso porque
vuelvo y les digo, en los adultos, el adulto siempre va a tratar de esconder sus... ¿Quién se ganó la Ritalina ya? Entonces, con estos diagnósticos tenemos que tener en cuenta, ya sabemos, si los síntomas perduran 3 semanas o más, si los síntomas tienen una duración de al menos 6, no, compremos entonces una caja de Ritalina para todos, a todos nos dio positivo. Entonces, vamos a mirar que perdure 3 semanas, que dure al menos 6 meses y dependiendo las edades. No podemos diagnosticar un niño porque la profesora no se lo aguanta, porque un papá no se lo aguanta, porque es muy distinto que un niño en su vida real sea cansón, ¿cierto? Y lo lleven al consultorio de ustedes, pero resulta que la sintomatología es más de la madre, que no tiene paciencia, que no tiene, ay, se me va a apagar el computador, que no tiene un solo niño, sino que tiene 4, es una mamá cansada, es una mamá que trabaja todo el día y por la noche entonces llega y ya no se aguanta a sus hijos y normalmente siempre hay un hijo más cansones que otros. Entonces, todos esos aspectos antes de un diagnóstico los tenemos que tener en cuenta, porque listo, diagnosticamos el niño porque a sus 5 años está disparado, corre de un lado a otro, lo diagnosticamos y ustedes no saben la facilidad con que una EPS manda Ritalina, lo manda como si fuera acetaminofén. Yo tuve experiencia de ser psicóloga educativa durante 6 años y estaba completamente sorprendida que entre las mamás fueran más ofuscadas, más, y bueno, yo con ustedes tengo confianza. Mientras la mamá fuera más fastidiosa, más gritona, más regañona, más insoportable, los hijos tomaban Ritalina. Y yo me ponía a pensar, ¿el problema es de la mamá o el problema son los niños? ¿Cierto? Y ese es otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta. Antes de diagnosticar un adulto, un niño, tenemos que conocer su contexto. Cómo se comporta ese niño, ese adulto con sus amigos, cómo se comporta ese niño, ese adulto en el colegio, en el trabajo, y cómo es la familia, porque es que también tenemos diagnósticos por esposas insoportables. Son esposas que ya no tienen paciencia y entonces el otro habla y entonces van al consultorio y nos dicen es que mi esposo no se calla. Y resulta que no es que tiene impulsividad, no tiene hiperactividad, no tiene TDAH, sino que la señora ya no se lo soporta y no tiene paciencia. Entonces, antes de un diagnóstico tenemos que mirar todo el entorno. Dayana. Profe, yo tengo una inquietud. ¿Podría pasar, por lo que usted me dice, el tema de las edades para el diagnóstico es importante y vital por la notoriedad, ¿verdad? Pero como estamos en una sociedad, digamos así, donde pues hay unos moldes, ¿sí? Entonces, estas personas con estas condiciones y con estos síntomas no pueden empezar a regular o a ocultar o a mantenerse, ¿sí me entiende? Bajo una superficie y donde sea más difícil diagnosticarlo, porque se lo cuento por un caso muy cercano donde tenemos un familiar que apenas está siendo diagnosticado, tiene 37 años y se diagnosticó por el tema de dormir, no podía dormir, o sea, muy heavy todo lo que le está pasando y llegaron a la conclusión de que tenía TDAH. Tiene muchos síntomas que obviamente uno ya puede notar, pero ha mantenido reprimida toda su vida. Entonces, como un profesional o una persona
puede dejar salir lo que realmente sí está pues construido a base de lo que la sociedad forma. ¿Cómo puede uno ayudar a ese tipo de personas que se mantienen en ese comportamiento ocultando lo que son? La única manera, y es como se está haciendo con la psicología actual. No sé si han escuchado algo de la psicología positiva, ¿cierto? Si nos da tiempo, en algún momento se los menciono. Y con la psicología positiva lo que estamos haciendo es que los seres humanos se hagan cargo de sus procesos. Porque en este diagnóstico de TDAH en los adultos, un 99% ocultan sus síntomas, ocultan su sintomatología y viven completamente como retraídos de su vida cotidiana, pero tratando de ocultar los síntomas. Entonces, en psicología positiva lo que hacemos es que las personas acepten sus síntomas, que las personas puedan vivirlo, porque es que no es malo estar enfermo. Por eso los que todavía no han escogido corriente, saben que, por decir en psicología humanista, nunca tratamos las personas ni como pacientes ni como enfermos, sino que empezamos a mirar el ser humano, cómo se siente con esos síntomas. Y cuando empezamos a entender más el ser humano que hay detrás de estos síntomas de hiperactividad, de estos síntomas de inatención, el ser humano empieza a hablar más. Cuando ya de entrada llega a tu consultorio una persona diagnosticada, o sea, viene diagnosticada por un médico general, viene diagnosticada por un psiquiatra, que no se tomó la molestia de hablar, de preguntar cómo era su entorno, de preguntar cómo funciona él con su pareja, cómo funciona él con su mamá, cómo funciona con sus hijos, si tiene 37 años, cómo funciona en su trabajo, va a ser un diagnóstico errado. Porque para mí lo más importante de un diagnóstico es que vaya ligado al ser humano, al cómo se siente ese ser humano. Pero sí existe la forma de hacer que los pacientes se hagan cargo de sus síntomas. Cuando yo me hago cargo de ese problema, empiezan a salir en la vida de los seres humanos unas necesidades que hay que suplir, y ahí empezamos a encontrar las soluciones cuando empezamos a suplir esas necesidades. Entonces, tenemos en el DSM-5, entonces, 3 clasificaciones, que es las que vamos como a ver, y son la que cumple criterios o sintomatología de inatención con hiperactividad, que es el TDAH, trastorno de atención con hiperactividad, pero también tenemos una presentación que cumple los criterios solos de inatención, y ahí estamos hablando de trastorno de atención. Pero también tenemos un diagnóstico de hiperactividad sin inatención o sin trastorno de atención. Solo cumple con los criterios de hiperactividad e impulsividad, pero siempre van a estar relacionados con el trastorno de atención, ¿cierto? Estas 3 tipos o estas 3 presentaciones son las que vamos a encontrar en el DSM. Pero yo soy una que antes de un diagnóstico, yo también le pongo reglas contundentes, porque es que el diagnóstico tiene que tener unas condiciones. Entonces,
Empecemos con un diagnóstico que yo haría. Yo me fijaría de que los síntomas de los que ese adulto, ese papá o ese niño me está mostrando o me están contando, yo tengo que ir al pasado de ese adulto o tengo que irme desde que ese niño estaba pequeño y empezar a identificar si esos síntomas se están presentando desde antes de los 12 años. ¿Y por qué? Porque si son síntomas que apenas aparecieron, no sé, como lo mencionaban ahora, en un adolescente, aparecieron porque sí, en un adolescente, es posible que no sea un trastorno de atención, sino que sea por un evento postraumático, por un evento que haya pasado, que a los 13, 14 años empezó a presentar sintomatología, mas no lo daría yo como un diagnóstico porque para mí un diagnóstico es si esos síntomas empezaron hace muchísimos años. Para mí, ¿qué es lo más importante en un diagnóstico? Que estos síntomas se presenten en 2 o más entornos. ¿De qué estamos hablando? Que la misma sintomatología se presente en el colegio, en la casa, en la calle, ahí mismo en el consultorio con ustedes, porque vuelvo y les digo, hay veces diagnosticamos y son niños que simplemente se lo quieren montar a esa mamá fastidiosa. Entonces, a nosotros nos llegan pacientes donde la mamá nos dice, y muy posiblemente la mamá ya haya mirado en internet cuál es toda la sintomatología y nos diga contundentemente, es que mi niño tiene no sé qué y no sé qué y se riegan y se riegan y se riegan y usted va donde su profesora de tercero y su profesora le dice que ese niño es un alma de Dios, que ese niño participa, que es un niño callado, que es un niño que espera, un niño que hace fila. Entonces, por eso les digo yo, el diagnóstico cumple si los síntomas se presentan en 2 o más entornos. Entornos social, académico, laboral, amoroso, todos estos entornos. Y yo soy una que no daría un diagnóstico hasta que yo no tenga una prueba clara y contundente. Yo no me quedo solamente con lo que me dicen los docentes, porque volvemos a lo mismo. Tenemos docentes de 60, 65, 70 años siendo los profesores de niños de preescolar y primero, adultos donde ya no tienen paciencia y me los van a remitir todos a medicina general a que tomen Ritalina solo porque la profesora no tiene paciencia. Y son mamás que hacen caso y dejan y permiten que a sus hijos los mediquen con Ritalina porque la profesora no se lo aguanta, porque la profesora me llama todos los días a ponerme quejas de mi hijo. Entonces, yo diagnostico TDAH cuando tenga pruebas contundentes. ¿Pruebas como cuáles? Pruebas como que ya tuve consulta con el papá y la mamá y el niño actuó de esa manera. Ya fui, lo observé a clase y el niño actuó de esa manera. Entonces, tener ese tipo de pruebas también hace parte del diagnóstico. Vuelvo y les digo, en la adultez es muchísimo más difícil de diagnosticar porque un adulto va a negar y no nos va a dejar ir a ver el cómo es en el trabajo o no vamos a poder ir a preguntarle al jefe cómo se comporta fulanito en las actividades grupales.
Les voy a dar cómo aparece el código en el CIE 10. Con los códigos del CIE 10 hay una manito levantada. Yo, profe Alexa. Dime. Usted como psicóloga, si le llega a un niño para saber, por ejemplo, el entorno fuera de la familia, ¿cómo haría? Lo miro en el descanso. Por lo menos en el entorno escolar. En el entorno escolar. Si es un paciente particular, en una de las citas lo invito con un amiguito. Le pido a la mamá que lleve la vecinita, que lleve el vecino y los pongo a jugar, a seguir indicaciones, para mirar también el contraste entre otros niños, ¿cierto? Entonces se puede evaluar de esa manera. Gracias, profe. Listo. Entonces, no se preocupen que los códigos del CIE 10 no nos los tenemos que aprender. La gran mayoría de las historias clínicas que están en plataforma ya vienen con los códigos listos. Tú pones TDAH y él te sale con los 20.000 códigos dependiendo de cómo se presente la sintomatología. Entonces, también conozco personas que se han tomado la molestia de aprenderse los códigos. Hay gente para todo, ellos tienen mucho tiempo. Yo no tengo molestia en si mi historia clínica me requiere el código de un diagnóstico, lo busco en internet. No tengo ningún problema en. Entonces, estamos hablando de que el código según el CIE 10 es el F90. Siempre que hablamos de F90 estamos hablando de TDAH. ¿Qué cambia? El TDAH combinado, ¿cierto? Con inatención, hiperactividad hiperactividad, vamos a hablar del F90.0. Cuando estamos hablando Ay, espere que no alcancé a leer. Por aquí me preguntaron algo. Dice, estos niños con este tipo de diagnósticos tienen problemas del aprendizaje. No. No, porque cuando estos niños son diagnosticados, tenemos que buscar la manera de que les llegue el aprendizaje. Lo veíamos en otras clases y es buscar alternativas, cambiando las maneras o las herramientas para que su atención perdure por tiempos más cortos. Con ellos los tiempos son más cortos. Con el resto de los chicos puede que sea mucho más fácil, pero con estos chicos los tiempos con las herramientas deben ser de tiempos más cortos y no tienen problemas de aprendizaje porque el diagnóstico es más como de comportamiento. Hay una manito levantada, Ramón. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, hablando de esos casos, yo tengo un niño en una de las sedes con un caso bastante preocupante. Vamos a ponerle un nombre X, Lian, ¿cierto? Lian es un chico de 7 años, es muy inteligente,
lo tengo desde hace 2 años ya en el colegio. Estuve en primero, segundo y ahora está en tercer año. Pero el niño ya más o menos está entre la edad de los 7 años. Le ha dado, como se dice, guerra a las 3 maestras. Y pues ellas, en cierta medida, Lian es muy inteligente, entonces porque si vamos a hablar de los casos de los niños de TDAH o TDA, pues no podemos decir que no son inteligentes, sino que Lian termina rápido las tareas. Y en estos días que me tocó citarlo a él y a la mamá para hablar un episodio que tuve en el colegio, pues me dijo, rector, voy a ir al baño. Y Lian más se demoró en decir voy al baño, que sorprendió a la mamá y me sorprendió a mí. Y ya el niño estaba con nosotros. ¿Usted sí fue al baño? Sí, ya lo hice rápido. Entonces no sé qué pasa en ese lado. Pero Lian tiene un comportamiento un poco difícil, a veces es muy insistidor. Hubo el caso que me preocupa mucho es de una conducta, se llama conducta agresiva sexual, algo así es que se aplica, ¿cierto? Trató el niño como de 7 años, pues tratar de tocar a una niña, Violeta, que dice que es el amor de su vida, y entonces le preguntaban al niño, y él dice, pues la amo y la odio, pero si vamos, estaba mirando el tema de la casa, y estoy hablando con la mamá, y muy interesado, que es uno de los casos que posiblemente me gustaría como ir documentando poco a poco en el proceso de el avance de la carrera que tenemos y los comportamientos de él, porque en cierta medida como que llama mucho la atención. Entonces el niño sí tiene una conducta agresiva fuerte ahí. La mamá es una, pues no vamos a demeritar las mamás jóvenes, ¿cierto? Pero son mamás de esta nueva generación, millennials, entonces también influye mucho. Le dije a la mamá, haz que el niño tenga relación con el padre, al menos que lo conozca y esto lo otro, porque creo que le han infundido eh, un papel negativo del papá. Entonces todas estas cosas, profe, ahí estamos como en ese caso y sí a lo que usted está hablando hoy en la clase, pues el niño presenta muchas características de esta. Una de las cosas que le dije a la mamá fue que necesitamos que lo haga chequear de un profesional en el momento. Ramón, hay 2 cosas y que era a lo que iba con lo de los códigos. En el CIE 10 hablamos de el código F90.1 y son trastornos de atención con hiperactividad, pero relacionado con un trastorno de conducta. Hay que empezar a revisar en este chico qué trastorno de la conducta está por ahí. ¿Qué pasa con la agresión sexual en los niños? Cuando se nos presentan esos casos con violencia sexual entre menores, siempre hacemos referencia a que ellos están en un proceso de conocimiento, ¿cierto? Pero tienen que tener en cuenta que para que ese niño haya ido a tocar los genitales de una niña es porque ya sabe cómo se hace y dónde lo aprendió en casa. Profe, Entonces es porque posible que si hay una negación del padre, el niño haya tenido que no lo estoy asegurando, pero es lo que pasa en los casos normalmente, que cuando queremos que el papá esté por fuera de estas relaciones es porque hay otras parejas. Y en ese intercambio de parejas de una mamá joven, ya pudo haber observado ese tocamiento de genitales y lo empiece a normalizar. Lo empiece a normalizar y porque es el amor de su vida, porque claro, posiblemente a la mamá la tocan así, también le dicen que es el amor de la vida. pero es normal que en un niño de estos pues haya el tema de la curiosidad sexual, ¿cierto? Es una de esas características más o menos en estas edades.
pero sí he estado, como le digo, documentando el caso. Déjenme, yo le leo así rapidito esta partecita. Caso niño de 7 años con conducta agresiva sexual y querer tocar las partes íntimas de las compañeritas, socialmente, que manifiesta que la ama y la odia a la vez. Estaríamos hablando de pronto, usted sabe que también puede haber causas subyacentes ahí, ¿cierto? Como lo que le decía yo a la mamá, mira a ver con quién está dejando el niño y si el niño está teniendo acceso a redes sociales o qué es lo que está sucediendo en ese caso. Ramón, que algo te quede claro en este caso y es un niño de 7 años lo hace porque lo aprendió, ¿cierto? Puede que haya sido por el celular, por donde lo están cuidando, por la mamá, pero esa conducta en niños es por algo que aprendió, ¿cierto? Y que donde lo aprendió está normalizado, porque si lo hace con varias niñas es porque eso se puede hacer. Entonces, es más de conducta, es un trastorno más de conducta. Pero es primer caso, primer vez que él hace eso, o sea, él se comporta como un niño hiperactivo y todas esas cosas, pero nunca había mostrado como esta parte. Entonces, estamos hablando de un código de el CIE 10, como te venía diciendo, F90.1, que es el que combina TDAH con trastornos de la conducta. Habría que mirar qué trastorno. Bueno, Si eso lo voy a anda, investigar. listo. Buenas tardes, profesora. Buenas noches para los compañeros y para ti. Buenas noches. Profe, no, dijiste o contestaste la respuesta del compañero Ramón, porque eso es una conducta aprendida. Es una conducta aprendida y normalizada dentro del entorno donde el niño se encuentra. Llámese hogar, llámese guardería, llámese, es muy cercano a él porque son factores ambientales influyentes y ya son conductas aprendidas repetidas. Él tiene que estar en este momento procesando esa información, pero tú lo dijiste ya, profe. Eso es lo que quería comentar con respecto a lo que estás explicando. Gracias. Listo, gracias a ti. Alexa. Profe, te iba a preguntar, por ejemplo, los niños de ahora, ¿cómo van a desarrollar un TDAH? Me imagino que se desarrolla, ese es mi término coloquial. Por ejemplo, las mamás de ahora que para entretener a un niño le dan una tablet en un celular y uno ve al niño todo el tiempo en una silla, en una cama. O sea, el niño no tiene tiempo ni siquiera de jugar. Entonces ahí me imagino que será un problema para detectar por lo menos en un niño un TDAH o una hiperactividad. O si se Por puede. eso la importancia de verlo desde varios ámbitos, verlo en Ok. varios ámbitos de su vida, porque una mamá obviamente para tenerlo quieto le pone YouTube, le pone lo que sea. Ya los papás ni siquiera nos estamos fijando qué ven nuestros hijos en los celulares. Y me preocupa enormemente porque todos, o sea, tienen acceso a todo. Yo opté por las aplicaciones esas que restringen, y por decir acá en la alcaldía de Medellín, ya en todos los programas, nos están enseñando a los profesionales esos programas que restringen, pero los chicos saben más cosas que uno. Yo puedo desde mi celular restringir mil cosas en el celular de mi hijo adolescente, pero él maneja 4 veces más la tecnología que yo y él tiene acceso a todo, así yo apague desde aquí, así yo le quite que el YouTube, así yo le quite unos juegos ahí todos malucos que juegan, yo tengo acceso, pero ¿de qué me sirve si ellos ya saben más que uno y ellos se meten por otro lado? Entonces yo ya desistí. Mari. Buenas noches, hola señor. Mire, señor, o sea, quiero que me aclare algo, no sé, tengo una duda. En los niños
pues la enfermedad TDAH se desarrolla y pues se observa y se diagnostica. En el adulto, esa enfermedad viene desde niño, se le viene desarrollando desde niño, pues y como es una persona cuando ya en la adultez, pues nunca quiso pues, mostrar síntomas y eso, se cohibió o hay pacientes que se le desarrollan en la adultez. ¿Cómo sería No, allí? era lo que yo les explicaba ahora. Si en un adolescente o en un adulto los síntomas empezaron en este momento, es posible que sea sintomatología por un evento postraumático y que los síntomas salen a flote. Y no debe de ser diagnosticado con TDAH porque es por algo que está pasando en este momento. Pero si yo a mis 40 años me doy cuenta que tengo esos síntomas, pero porque están siendo más visibles, pero si yo voy un poquito más atrás y me doy cuenta que los tengo desde hace años, es un diagnóstico. Por eso siempre tenemos que revisar el pasado, el entorno, las edades, todo antes de diagnosticar. Creo y vuelvo y repito, uno de los trastornos más difíciles de diagnosticar. Se nos acabó la clase muy rápido. Yo debo irme ya mismo para la universidad, a clase presencial. Alexa, dime. Profesora, depende a las edades, por ejemplo, un niño de 3 a 7 años, 8 años presenta un TDAH y resulta el adolescente, es el mismo niño, te voy a hablar del mismo niño, ¿verdad? Porque me imagino que desde niño, la niñez, unos síntomas diferentes a la adolescencia y otros diferentes a la adultez. ¿Sí? Sí, claro, pueden ser síntomas completamente diferentes, pero uno sí logra identificar que a los 4 años también los tenía, que a los Ok. 7 se observaron de otra manera, pero también estaban ahí. Hoy a los 15 años puedo decir que tiene TDAH Ok, eso quería saber, profe, gracias. porque los síntomas, vuelvo y les digo, los síntomas solo son iguales en el DSM. En Ok. vivo y en directo van a ser completamente diferentes y eso es lo que quiero. En la próxima clase hablamos más de eso, de cómo se Ok. ven las personas, cómo son las personas con esta sintomatología. Gracias, profe. Listo. Profe, Chicos, muchas nos gracias. vemos dentro de 8 días. Gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias.